Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, la señal, el audio, si está llegando bien? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, vamos a retomar. El día de ayer hemos hecho la evaluación del tema de métodos energéticos, con lo cual se ha terminado esa parte del temario. Habríamos visto hasta esta parte una serie de métodos, empezando por los métodos geométricos o clásicos, como la doble integración, hemos visto viga conjugada y estos métodos energéticos que son notoriamente más potentes, más eficientes para resolver además una diversidad de problemas, ya no como los primeros que estaban enfocados en vigas solamente. Con estos métodos energéticos hemos podido resolver problemas relacionados con cerchas y con pórticos. Y se ha completado de esa manera el estudio de los sistemas isostáticos que quedó pendiente de la materia previa a esta, porque no se había visto en aquella materia deflexiones de ninguna naturaleza. ¿De acuerdo? Ese es el punto en el que nos encontramos y ahora vamos a proseguir entrando ya a lo que son los sistemas hiperestáticos como tal. Para eso vamos a cerrar un poco, tengo muchas ventanas abiertas. Un segundito, por favor. Ahí está. Les voy a compartir la ventana. Si hay alguna consulta que quieran hacer acerca de lo que va del curso, de las evaluaciones, de los trabajos o del temario, por favor. Ingeniero, disculpe, tengo Sí, una duda. sí, adelante, José. En todos estos métodos que hemos aprendido, me he dado cuenta que solo lo hacemos por decir para un punto en específico. ¿Hay algún método que nos dé para todos los puntos las deformaciones tanto horizontales como verticales? Sí, claro que sí. Ese método es el de la matriz de rigidez. Y en realidad tampoco es que para todos los puntos, para todos los nodos, vamos a decir, puntos en donde se encuentran una viga con una columna, por ejemplo, en una estructura porticada. Para cada uno de esos puntos se puede calcular todo, básicamente todo, desplazamientos, esfuerzos y si se tratase de algún apoyo, las reacciones, ¿no? Y si eso se combina con el método de elementos finitos, que lo que hace, un poco adelantándome a lo que van a llevar en aquella materia, el problema se descompone, al sólido se lo descompone en pequeños elementos, de ahí el nombre, elementos finitos. Cuanto más pequeños los elementos, mayor precisión en el cálculo. Y claro, a ver, imagínense ustedes una barra dividida en 10 pedacitos, cada pedacito tiene un extremo, un nodo en un extremo y un nodo en el otro extremo, y por cada nodo tenemos un resultado, una deflexión, un esfuerzo, etcétera. Lo mismo se puede llevar a dos o a tres dimensiones, en los elementos finitos en dos y en tres dimensiones. Entonces, sí, esos serían los métodos de cálculo. Claro, si yo discretizo demasiado, a mano no voy a poder resolver tan fácilmente, ¿no? Para eso están los métodos numéricos. Pero en principio la respuesta sería sí, existen estos métodos y vamos a llegar a ver uno de ellos al final del curso, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces empecemos con lo que son los sistemas hiperestáticos, también conocidos como sistemas estáticamente indeterminados. Nuevamente, el texto es fundamental que ustedes lo lean. Yo acá voy a ir haciendo algunas acotaciones, algunos apuntes importantes, pero el texto en sí tienen que leerlo ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a ver desde esta parte hasta la finalización del curso una serie de métodos, empezando por el método de fuerzas. Aquí fíjense, se entiende lo que dice el texto, método de fuerzas. Es el primero de los métodos. Después de este vamos a ver un método basado ya no en fuerzas, sino en desplazamientos.
y es el método de pendiente de flexión o pendiente giros. Posterior a eso vamos a ver un método también basado en desplazamientos, que es un método de distribución de momentos, conocido así como el método de distribución de momentos o método de Cross. Y para finalizar, el método del cual hablaba minutos atrás, el de la matriz de rigidez, que llegará a ser el más completo, al menos de este curso. ¿Ya? En ese orden vamos a trabajar. Entonces empecemos con lo que es el método de fuerzas. Por una razón que más adelante se va a entender muy bien, a este método también se lo conoce como método de flexibilidades. Y es que existen dos alternativas cuando se resuelve un problema estructural. Puede ser que se lo resuelva mediante rigideces o mediante flexibilidades. ¿De acuerdo? Este método que vamos a estudiar ahora es un método basado en fuerzas y por lo mismo utiliza coeficientes de flexibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es exactamente un coeficiente de flexibilidad? Lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Y posteriormente, ¿qué es un coeficiente de rigidez? ¿De acuerdo? A estas estructuras, empecemos primero refiriéndonos un poquito a las estructuras hiperestáticas o estáticamente indeterminadas. ¿Qué caracteriza una estructura hiperestática? Bueno, que sobran incógnitas desde el punto de vista de la estática, es decir, tenemos más reacciones de las que podemos resolver con las ecuaciones de la estática. Por ejemplo, para un problema plano, nosotros disponemos de 3 ecuaciones de la estática: suma de fuerzas en X, en Y y momentos, por ejemplo, si estuviésemos en coordenadas cartesianas. En el espacio aumenta el número de ecuaciones, pero siempre estamos limitados por ese número. Ahora, las estructuras pueden tener más reacciones que las que podemos resolver con las ecuaciones de la estática. A eso se llama sistema estáticamente indeterminado o sistema hiperestático. La forma de resolver, como mencionaba ya hace un momento, pasa por plantear un método basado en fuerzas o uno basado en desplazamientos. El nombre proviene del hecho de que en el método de fuerzas lo primero que se calcula es una fuerza, una reacción, como vamos a ver enseguida, mientras que en el de desplazamientos lo primero que se calcula son desplazamientos. O sea que es bastante evidente el por qué se llama de una o de otra forma. Antes de entrar, sin embargo, en los métodos como tales, veamos algunas ventajas y desventajas de los sistemas hiperestáticos. Aquí tenemos una figura comparativa de dos vigas del mismo tamaño, tienen luz L, sujetas a una carga idéntica, esta carga puntual P, que actúa en el centro del vano. Pero la diferencia está en que la viga de arriba tiene apoyo empotrado en un lado y empotrado en el otro, mientras que la viga de abajo está simplemente apoyada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se da la deformada? ¿Cómo se da la deformada en estos dos casos? La línea punteada que ustedes pueden ver muestra la deformada en el caso hiperestático y la línea punteada en la otra viga en el caso isostático. Empiezo por el isostático, que es el más conocido, y es evidente que la deformada tiene que ser como se ve aquí. No hay restricción en los apoyos en cuanto a los giros, por lo tanto se presenta una rotación angular, un θ en el extremo izquierdo y otro en el extremo derecho. Mientras que en el caso empotrado, claro, el empotramiento restringe a cualquier rotación. ¿Es verdad? Cualquier rotación está restringida. Y eso hace que la deformación se dé así como se ve en la figura. En los dos apoyos, la deformada tiene una pendiente 0 y luego recién empieza a hacerse distinta de 0, como se puede ver en la figura. Podemos concluir que la deformación es más grande en el caso isostático que en el caso hiperestático. Y esa es una primera diferencia en el caso de las estructuras hiperestáticas. Las estructuras hiperestáticas suelen ser más rígidas y por lo mismo se deforman menos. ¿De acuerdo? Esa es una primera diferencia.
Voy a utilizar las figuras. Bueno, aquí me falta una figurita. A ver, aguárdenme un segundito. Vamos a abrir un lápiz. Entonces, una diferencia adicional, ahora pensando en los esfuerzos. Voy a enseguida a dibujar un diagrama de momentos para la viga isostática y uno para la viga hiperestática. A ver, vamos a tratar de dibujar aquí. En el caso hiperestático, o más bien, en el caso isostático, el diagrama de momentos prácticamente es idéntico al diagrama de momentos en la viga, o más bien, es idéntico a la deformación en el caso de la viga isostática. Yo voy a hacer aquí un dibujo similar, siguiendo la misma idea. Vamos a poner acá una viga sujeta a una carga uniforme y vamos a pensar en su diagrama de momentos, ¿de acuerdo? Y la misma viga, pero ahora simplemente apoyada. Y la misma carga, tratando de hacer una comparación similar a la que se vio hace un momento en las deformaciones. El diagrama de momentos en la viga isostática es así, ¿verdad? Este es el diagrama de momentos y solamente tenemos momento positivo. Este diagrama ustedes ya lo han visto, es un diagrama parabólico, pueden calcular fácilmente la ecuación, incluso pueden calcular fácilmente el momento máximo que se da a la mitad de la viga. Ahora, ¿qué ocurre con el sistema hiperestático? El hiperestático tiene una diferencia interesante. El diagrama de momentos tiene una parte positiva, pero tiene también unos momentos negativos. Miren cómo cambia la distribución. Lógicamente esto, lo del hiperestático, aún no lo sabemos. Justamente estamos ahora viendo los métodos de cálculo para obtener estos diagramas. Pero me anticipo a decir que así son los diagramas de momentos, por ejemplo, en este caso. Entonces, al aparecer estos momentos negativos, cambia completamente la forma en la que se diseñan estos elementos. Si yo tengo una viga y esta viga va a ser de hormigón armado, algo que se hace es reforzar la viga con barras de acero que absorban el momento. Si la viga es isostática, solo necesito reforzar la fibra inferior. Eso está claro porque el diagrama de momentos es completamente positivo. Pero si la viga es hiperestática, también voy a requerir un refuerzo hacia el negativo y en los apoyos. Entonces generalmente se arma así una viga de hormigón armado debido a esto. Entonces, claro, la diferencia es evidente. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene eso? Por lo general, el sistema hiperestático es un poco más eficiente porque en vez de tener un momento positivo muy grande, se tiene un momento positivo moderado y unos momentos negativos también moderados. O sea, si uno compara el momento positivo del isostático con el positivo del hiperestático, en este caso, el positivo del hiperestático es más bajo. Entonces requiero menos refuerzo, etc. ¿De acuerdo? Obviamente esto es para este ejemplo en particular. El resto de las comparaciones, bueno, habrá que ver en cada caso. Pero por lo general, los esfuerzos son más reducidos en el sistema hiperestático que en el isostático. ¿De acuerdo? Ahora, un último detalle y bien importante también tiene que ver con la redistribución de esfuerzos. Aquí me voy a anotar. Si ustedes leen el texto van a encontrar algo referido a esto también, pero yo ahora se los explico rápidamente.
Los sistemas isostáticos no tienen posibilidad de redistribuir esfuerzos. Podríamos entender el problema desde un punto de vista de la redundancia en la estática. Si yo tengo tres reacciones, significa que estoy restringiendo en tres direcciones, en tres puntos a la estructura, y tengo las mismas tres ecuaciones de la estática. Si uno de los apoyos falla, por ejemplo en esta viga isostática, si uno de los apoyos falla, directamente la estructura pierde la estabilidad. Esta viga falla, ¿no es verdad? En el caso de los sistemas hiperestáticos, no, hay una especie de redundancia. O sea, si uno de los apoyos falla, desaparece por alguna situación extrema, por ejemplo, o simplemente deja de trabajar, existe la posibilidad de que se redistribuyan los esfuerzos y que la viga o la estructura permanezca en equilibrio, con otros diagramas de momentos, otros esfuerzos, otros cortantes, etc., pero mantenga la estabilidad. Eso es algo que solo pueden hacer los sistemas con redundancia, como son los sistemas hiperestáticos. ¿De acuerdo? Eso es, por supuesto, algo muy bueno. Tenemos un margen ahí, un sistema hiperestático. Sin embargo, también hay desventajas. Volviendo al caso de la viga isostática y la viga hiperestática, esto se utiliza mucho en puentes, por ejemplo. Los puentes en nuestro país, casi todos, casi todos, son puentes de viga, puentes viga, vigas postensadas, vigas que se apoyan de manera simple como en el sistema isostático y no son hiperestáticos. ¿Cuál es la diferencia entre un puente con una viga isostática y un puente con una viga hiperestática? Una diferencia importante tiene que ver con los asentamientos. Si yo tengo una viga isostática y uno de los apoyos se asienta por algún problema geotécnico, puede haber un asentamiento, y la viga termina, voy a exagerar, termina así. Estoy exagerando, obviamente. Lo interesante es que el diagrama de momentos en el caso isostático no cambia. O sea, esta viga sigue siendo la misma, se sigue comportando igual. El diagrama de momentos sigue siendo el mismo. En cambio, si la viga es hiperestática, como podría ser una empotrado, y se da este asentamiento en uno de los extremos, el diagrama de momentos cambia radicalmente, el diagrama de cortantes también, todo cambia, todo cambia. Entonces vamos a decir que un sistema isostático no es sensible a los asentamientos, mientras que un sistema hiperestático es generalmente muy sensible, no solo sensible, muy sensible a los asentamientos. Eso hace que en un diseño hiperestático haya que tomar muy en cuenta el tema asentamientos. Una estructura porticada, un edificio, es, por supuesto, altamente hiperestático. Entonces, si yo tengo construido un edificio, pues tengo que tener mucho cuidado con los asentamientos, porque estos van a introducir una redistribución de esfuerzos y por lo tanto mis diagramas de momentos con los que yo hice mis diseños van a cambiar. Y eso es algo muy grave. Yo he calculado todo para una cierta distribución de esfuerzos, pero debido al asentamiento cambia esta distribución y pues tengo ahora un problema. Mi estructura no está preparada para esa nueva distribución. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. En esta materia, y ya en la siguiente clase probablemente o en la subsiguiente, ya vamos a ver ejemplos en los cuales se analizan asentamientos y cómo estos influyen en la estática, en la distribución de esfuerzos. ¿De acuerdo? Bueno, dejo ahí esta comparación inicial. Ustedes pueden complementar lo que acabo de decir leyendo el texto. Está este texto introductorio. ¿De acuerdo? Si hay alguna observación, alguna consulta, por favor, me interrumpen simplemente. Bueno, yendo a los métodos de análisis, lo dicho,
hay dos familias, digamos, de métodos. La primera, que es con la que vamos a arrancar este tema, es la de los métodos de fuerzas, también conocidos como métodos de flexibilidades. Y la otra familia de métodos corresponde a la de desplazamientos, o también conocido como métodos de rigideces. ¿De acuerdo? El método de fuerzas es antiguo, ¿no? Prácticamente toda la teoría que utilizamos se basa en una física que se ha desarrollado hace mucho, hace más de un siglo, ¿no? La física como tal no ha cambiado, lo que ha cambiado son los métodos de solución. Entonces, como pueden ver acá, este método de fuerzas ya fue propuesto en 1864, así de antiguo, y ha sido luego mejorado por Moore, Otto Moore, súper conocido. Moore aparece muy seguido en los cursos de ingeniería, y Müller-Breslau, otro ingeniero muy conocido, del cual vamos a hablar en este tema también. ¿De acuerdo? El método tiene de nuevo un respaldo teórico, el cual no lo vamos a ver porque ustedes van a poder analizarlo en mecánica del medio continuo, en teoría de elasticidad. ¿De acuerdo? Así es que vamos a ir directamente a su implementación. En cuanto al método de los desplazamientos, se basa en el cálculo de rigideces, y lo primero que se calcula son desplazamientos, de ahí el nombre. Vamos a mirarlo con detalle cuando lleguemos al punto. Ahora simplemente se los menciono. Aquí una pequeña tabla para ver a esas dos familias de métodos, la de fuerzas y la de desplazamientos. En la primera, las incógnitas que se resuelven primero que nada son las fuerzas y después todo lo demás. Y en el otro método, primero los desplazamientos y luego todo lo demás. ¿De acuerdo? Ecuaciones que utilizan compatibilidad y desplazamiento en fuerzas, y en el otro caso equilibrio y desplazamiento en fuerzas. ¿Qué es exactamente esto? Mientras no hagamos nuestro curso de mecánica del medio continuo, pues va a quedar solo como una información un poco vaga, y nada más. Después esto se podrá complementar. Y las incógnitas, o los coeficientes más bien con los que se calculan las incógnitas, son los coeficientes de flexibilidad en el primer método y de rigidez en el segundo método. ¿De acuerdo? Entonces esto como una introducción al método. Vayamos al método de fuerzas en sí. Ahora sí entramos en la parte importante desde el punto de vista práctico. Veamos la situación. Vamos a suponer que tenemos una viga hiperestática, como esta, empotrada a un lado y un apoyo móvil en el otro. Una carga que ocasiona la deformación, la línea punteada es la deformada en este caso. Lo primero que notamos es que este problema tiene un grado de hiperestaticidad de 1. Todo el mundo se acuerda lo que es grado de hiperestaticidad, ¿verdad? 1 porque tendríamos 4 reacciones y solo 3 ecuaciones de la estática. Muy bien, esta es nuestra viga real. El método se basa en descomponer el problema en la suma o en la superposición de dos sistemas isostáticos. Miren qué interesante es esta idea. Esta viga real la vamos a convertir en la suma de esta viga llamada estructura primaria más esta otra llamada redundante. ¿Qué caracteriza la estructura primaria? Pues lo que vamos a hacer es eliminar alguna de las reacciones. Aquí yo me voy a anotar las reacciones. Nosotros sabemos que por ser un empotramiento tenemos 3 reacciones acá y tenemos una cuarta reacción acá. Ahí están mis 4 incógnitas. El método se basa en eliminar alguna de estas 4 para que la estructura se vuelva isostática. Acá en el libro han escogido eliminar a esta de acá. Entonces dibujamos la viga exactamente igual,
su empotramiento, su carga, y ahora ya no aparece el apoyo. ¿De acuerdo? Esta va a ser la estructura primaria. Todo igual, solo que hemos eliminado el apoyo y por lo tanto esta restricción ya no existe. Como resultado tenemos esta deflexión que aquí vamos a llamar delta B. Claro, al no estar restringido el apoyo B, ahora se va a desplazar. La viga se deforma de un modo que es distinto a la deformación real, ¿no? Así se deformaría esta viga si no tuviese su apoyo. Vamos a llamarle al desplazamiento delta B de esta manera. Ahora, el método se basa en sumar a esta estructura primaria una otra estructura también isostática, tal que se restituya la situación real, la situación original. Entonces, fíjense, volvemos a dibujar la viga y ponemos ahora una sola fuerza. Hemos borrado la carga P, ¿no? O sea, quitamos todas las cargas reales y ponemos una sola carga. En principio parece ser una carga ficticia, pero rápidamente nos damos cuenta que esta carga, que aquí se está llamando BY, es justamente la reacción que tengo acá. Entonces es mi incógnita, esto es lo que yo no conozco. Entonces yo voy a colocar esta fuerza que yo no conozco apuntando hacia arriba. ¿Cuál es la idea? La idea es que se genere una deformación en el punto, en este caso B, una deformación opuesta a la anterior. Si tuvimos en el primer caso un delta B hacia abajo, ahora vamos a tener un delta B' hacia arriba. El porqué del nombre con doble subíndice prima, pues en principio puede no ser muy evidente. En esta primera explicación, simplemente digamos, esta es una deformación hacia arriba. La viga se ha deformado hacia abajo, delta B, y ahora tiene que deformarse hacia arriba. Y si la superposición es correcta, entonces delta prima tiene que ser igual a delta en el punto B. Porque de otro modo no sería correcta la superposición. Entonces, ¿qué fuerza tendría que ser esta fuerza que tenemos aquí, BY? ¿Qué fuerza tendría que ser la que actúe para que el desplazamiento delta prima sea exactamente igual a delta B? Es decir, cuando hagamos la suma de estas dos estructuras, la suma, el desplazamiento real de B nos dé 0, porque B no se desplaza. Pues, ¿qué fuerza tiene que ser esta? Exactamente la reacción incógnita. Entonces, bueno, parece bastante lógico el planteo. Voy a sumar estas dos estructuras, en la primera con las cargas reales y dejo que se deforme la estructura de manera que haya un desplazamiento delta B, y en la segunda borro todas las incógnitas y solo pongo una fuerza que es justamente la reacción que quiero calcular. Y esta ocasiona un desplazamiento delta prima tal que delta más delta prima de 0. Todo esto parece muy lógico. Ahora, ¿para qué serviría esto? Yo puedo calcular delta B. Pues resulta que estaría ante un sistema isostático y estaría queriendo calcular el desplazamiento delta B en un sistema isostático. Pero esto es justo lo que acabamos de estudiar en los temas anteriores. Justamente cómo calcular desplazamientos en sistemas isostáticos. Así es que delta B yo voy a poder calcular sin problema. Este delta B voy a poder calcular. La pregunta es, ¿delta prima voy a poder calcular? Miren la diferencia. Cuando me preguntaba si delta B podía yo calcular, la respuesta era sí, porque esta carga y todos los datos de la viga los conozco. Entonces es como un problema del capítulo anterior. Conozco las cargas, conozco toda la geometría, el material, todo, y puedo calcular delta B por Castigliano, por trabajo virtual, por viga conjugada, el método que sea. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no puedo calcular delta prima? El problema para delta prima es que
la fuerza, esta fuerza, BY, no la conozco, pues. Es más, si yo conociera cuánto vale BY, si no fuese una incógnita, no estaría haciendo yo todo esto, porque mi sistema ya no sería indeterminado. Si yo ya supiese cuánto vale esta reacción, solo me quedarían 3 reacciones, utilizaría las ecuaciones de la estática y lo resolvería. El problema estaría terminado. Pero justamente el problema es que no conozco esta reacción. Entonces, ¿cómo voy a hallar delta prima si no conozco la reacción? Bueno, íbamos bien con la superposición, parecía que todo era muy lógico, muy coherente, pero ahora se ha presentado un problema. En esta superposición no logro calcular delta prima porque no conozco la reacción BY, que es lo que de principio no sabía cuánto valía y quería calcular. ¿De acuerdo? Parece que estuviésemos en un callejón sin salida, o más propiamente dando vueltas en círculo porque no estamos pudiendo salir del problema, seguimos en las mismas. Pero aquí viene la clave y la gracia de todo esto. Vamos a borrar esta parte y veamos lo que aquí abajo tenemos. Esta estructura que tenemos acá. Acá está la clave de todo esto. Ocurre que yo puedo, en lugar de resolver la viga con la carga BY, podría intentar trabajar con una carga conocida. Una carga conocida y que sea fácil de tratar. Por lo mismo, una carga unitaria. Miren lo que se hace en este caso. No he terminado de resolver el problema, me he saltado a otro. ¿De acuerdo? En el cual tengo la misma viga y en el lugar donde había la carga BY, ahora coloco una fuerza unitaria, como se puede apreciar acá. Esta fuerza unitaria va a ocasionar un desplazamiento en B. Como la viga es isostática, yo me he asegurado de que sea isostática, ¿no? Y conozco la carga, a diferencia del caso anterior en el que no conocía, aquí sí conozco, vale 1, lo acabo de poner, entonces 1. Entonces este desplazamiento acá, al cual se le da el nombre de FBB, lo puedo calcular. Claro, este FBB, que por cierto se llama coeficiente de flexibilidad lineal, lo puedo calcular. Conozco la carga, entonces puedo hallar el desplazamiento. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto? Si el problema que yo quería resolver era el de arriba y ahorita estoy resolviendo un problema parecido pero que no es el mismo, entonces ¿para qué sirve? Pues aquí viene la gracia de todo esto. Si yo tengo una fuerza BY que ocasiona un desplazamiento delta prima, la relación entre la fuerza y el desplazamiento guarda una relación lineal con esta otra. Fíjense, aquí abajo tengo para la misma viga una fuerza conocida, 1, y esta ocasiona un desplazamiento al cual en este libro se denota por F minúscula y doble subíndice, BB. Repito, ese doble subíndice que tiene una explicación, yo voy a hacerla después. ¿Ya? En este momento no, porque quiero que se capte la idea principal. Total, esta FBB es simplemente un desplazamiento, le podía haber dado otro nombre, D de desplazamiento o lo que sea. Pero bueno, aquí le han llamado FBB, listo, no hay problema. Lo que importa realmente es que hay una relación lineal, proporcional. O sea, si tenemos una fuerza BY que ocasiona un desplazamiento delta prima, es que tenemos una fuerza unitaria que ocasiona un desplazamiento F minúscula BB. Hay una relación de proporcionalidad lineal. Entonces de acá uno puede sacar delta prima BB. Como esta es una relación de proporcionalidad lineal, esto es lo mismo que decir BY por FBB. Y nada más. Dividido entre 1, que obviamente no cambia nada. ¿De acuerdo? Que es justamente la ecuación que estamos mostrando acá. Ah, ya, perfecto. Esto yo lo podría entender de la siguiente manera. Si yo tengo una fuerza de 2 kilonewtons
que ocasiona un desplazamiento de 1 centímetro, 2 kilonewtons y un desplazamiento de 1 centímetro. Y ahora coloco una fuerza de 4 kilonewtons, o sea, el doble. ¿Qué desplazamiento ocasionaría? ¿Se entiende mi pregunta? Yo tengo una fuerza en alguna viga, estructura, lo que sea, no importa, pero que sigue esta misma idea. Una fuerza de 2 kilonewtons y esta ocasiona un desplazamiento de 1 centímetro. Si ahora duplico la fuerza, ¿cuánto espero que sea el desplazamiento? 2 centímetros. El doble, ¿no? Eso es, el doble, claro. Como estamos dentro de la estática lineal, esto significa linealidad. Duplico la fuerza, duplico el desplazamiento. Si se cuatriplica la fuerza, se cuatriplica el desplazamiento. Siempre en relación proporcional. Entonces esto es lógico, ¿no? Si yo tengo una fuerza unitaria, una fuerza 1 que ocasiona el desplazamiento FBB, y ahora tengo una fuerza que es 10 veces la fuerza unitaria, entonces el desplazamiento nuevo va a ser 10 veces el desplazamiento inicial. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra ecuación. Entonces tendríamos ahora una relación para delta prima. Y como de principio habíamos dicho, delta apunta hacia arriba o hacia abajo y delta prima apunta hacia arriba. La idea es que las dos deltas sumadas den 0. Esta es la idea. Entonces, la ecuación, fíjense, la ecuación que está aquí, utilizando esto que acabamos de ver, se convertiría en esta ecuación. Menos delta B más BY por FBB. ¿Por qué le han puesto aquí un signo menos? Simplemente porque delta B era un desplazamiento hacia abajo y delta B' es un desplazamiento hacia arriba. Nada más. No hay mucha diferencia ahí. Miren qué interesante la ecuación a la que se ha llegado. De acá yo puedo despejar BY y BY es delta B sobre FBB. Y hemos logrado fabricar la ecuación que nos faltaba. El sistema hiperestático tiene más incógnitas que ecuaciones. Y matemáticamente la única forma de resolver esto es añadir ecuaciones. Con este sencillo procedimiento basado en una superposición y basado en la proporcionalidad que hay entre fuerza y desplazamiento en un sistema estático, hemos podido hallar la ecuación que faltaba. Fíjense, nuestra reacción BY es simplemente delta B entre FBB. ¿Qué era delta B? Habíamos dicho, pues es el desplazamiento producido por las cargas reales cuando hemos hecho desaparecer a algún apoyo. Y FBB sería el desplazamiento ocasionado por la carga unitaria. Repito, en vez de FBB podríamos haber puesto un nombre más sencillo. ¿De acuerdo? Pero tiene una razón de ser el FBB. O sea, tiene una explicación. F viene de flexibilidad y el BB hace referencia al lugar donde estoy calculando el desplazamiento, que es B, y donde se está calculando o colocando la fuerza unitaria, que también es B. Por eso es que el doble subíndice coincide. FBB es porque estoy calculando el desplazamiento en B y la fuerza unitaria está situada en B también. Vean que la fuerza unitaria podría estar en cualquier lugar. ¿De acuerdo? No necesariamente en el extremo. Entonces, este sería el procedimiento. Y claro, si yo logro calcular estos dos desplazamientos, que para eso me he dedicado todo este inicio de semestre a ver los distintos métodos, entonces yo ya voy a poder calcular delta B y FBB para cualquier sistema isostático. Y a partir de este, hallar B.
¿De acuerdo? Esa es la teoría, ese es el plan que quiere hacer. A ver, si hasta aquí estamos entendiendo las cosas, por favor. ¿Alguna consulta? Y que una consultita. Esto de la linealidad es porque estamos en la zona elástica de ese diagrama de esfuerzo de formación. Correcto. ¿Y qué pasaría si pasáramos a la zona plástica, ingeniero? ¿Ya este método no sería el adecuado? Sí, es más, la situación es más drástica todavía. No solo que este método no sería adecuado, todo el curso de isostáticas y de hiperestáticas que están haciendo no sería adecuado. O sea, así de drástica es la situación. Cuando pasamos al rango no lineal, toda la estática que ustedes están estudiando ahora deja de ser válida. Y bueno, hay que desarrollar otras ecuaciones. Afortunadamente, en la práctica, en el día a día de la ingeniería estructural, no es necesario trabajar con grandes deformaciones. Por lo general, hay casos específicos, casos especiales, y de hecho aquí en la carrera, los que decidan irse por la rama de las estructuras, van a hacer una materia en el último semestre que se llama estructuras especiales. ¿De acuerdo? Y ahí van a poder ver algunos casos en los cuales se puede o se tiene que aplicar el análisis no lineal, ¿no? Desde ya es un análisis complejo para resolver a mano infactible, salvo en ejemplos muy sencillos, muy de libro. En el resto, el cálculo es bien complicado y hay que hacerlo con ayuda de los simuladores. Ahí es donde se nota toda la potencia de SAP, por ejemplo, de ETABS, que pueden hacer análisis no lineales, ¿no? Sin embargo, volviendo al análisis lineal, todo el diseño de un edificio o de un puente se puede hacer dentro del rango lineal, y cuando el material se comporte fuera del rango lineal, hay formas de salvar esa situación sin necesidad de hacer un análisis estructural no lineal por su complejidad. Es un tema muy interesante que generalmente se estudia ya a nivel de posgraduación, ¿no? Entonces aquí nuestra hipótesis de lineal y elástico es clave. Sin esto no funciona nada de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Eso es. Entonces, bueno, con esto tenemos nuestra teoría completa. Y ahora lo que necesitamos es poner todo esto a la práctica, ¿no? Vamos a ver. Aquí en el libro se muestra el caso equivalente cuando hay rotaciones. Este método se puede utilizar para obtener reacciones en los apoyos cuando estas reacciones son, como en el ejemplo anterior, una reacción vertical en B, o fíjense aquí, al tener un empotramiento también podríamos calcular el momento en el empotramiento, y el momento está asociado a un giro. Entonces fíjense cómo se puede plantear el problema ahora en el otro caso. De principio, se acuerdan que yo había dicho tenemos 4 reacciones y solo vamos a poder calcular 3. Otra vez pongo mis reacciones, esta y esta. Entonces el método de fuerza se puede aplicar eliminando alguna de las redundantes, y realmente se puede eliminar cualquiera de las redundantes. Entonces fíjense acá, lo que hace en este ejemplo del libro es eliminar ya también esta redundante. O sea, ¿en qué se convierte un empotramiento cuando ya no hay restricción al giro? Bueno, se convierte en un apoyo fijo e inmediatamente aparece un giro, que aquí le están llamando θ. Entonces fíjense, la idea es la misma. La estructura real ahora se convierte en la suma de 2 estructuras, la primaria más la otra en la que viene la redundante. La primaria ahora
al no tener esta restricción al giro, pues introduce una rotación θ A. Sobre la primaria actúa la carga real, aquí hay una sola carga puntual, aquí la sigo colocando, ¿no? El desplazamiento θ A no existe en la realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que compensar este θ A con otro desplazamiento al cual le podríamos llamar θ A prima, y la idea es de que esta suma de cero. Aquí tenemos dibujado el sistema con θ A prima. Bueno, desde ya se nota que no van a compensarse. Si así fuese θ A prima apuntando hacia abajo, no compensaría θ A, ¿no? Lo que tiene que ocurrir es que θ prima apunte hacia arriba. Pero para plantear mi ecuación da exactamente lo mismo, que la dibuje arriba o dibuje abajo. Igual la ecuación la voy a resolver bien. Entonces θ prima, ahí está. Esta θ prima es producida por el momento. ¿Qué momento? Justo la reacción. La reacción MA es la que yo tengo que colocar aquí como una fuerza para que la estructura se deforme de tal manera que se equilibre, se compense con la deformación de la estructura primaria. ¿De acuerdo? Pero claro, volvemos al mismo problema de hace rato. Yo coloco el momento y quisiera calcular θ A'. Pero ¿cómo voy a calcular θ A' si no conozco el momento? Justamente el momento era lo que yo no sabía cuánto valía. Entonces, en la estructura primaria, θ A sí voy a poder calcular. Conozco todo, conozco las fuerzas externas. Pero en la estructura donde va la redundante, no conozco. Justamente la redundante es lo que quiero conocer. Entonces, ¿cómo voy a calcular θ' si no conozco la redundante? Pero volvemos a la misma situación. Si el momento MA ocasiona un giro θ A', entonces un momento unitario ocasionará una rotación correspondiente a este momento unitario. En este texto se utiliza la notación alfa para referirse a los coeficientes, para referirse a estas deformaciones que corresponden a la carga unitaria. Entonces, otra vez aprovechando la linealidad, θ' sería igual al momento por alfa, que es justo lo que aquí indican en el libro. Entonces, ahora que ya tengo una expresión para θ' en función del momento, hago la suma. Tendríamos θ A más, en vez de θ', momento MA por alfa AA igual 0. Entonces, alfa A, o más bien, momento AA, sería θ A entre alfa A. El tema de los signos, bueno, aquí en esta ecuación, claro, hay un signo negativo, pero es preferible ubicarse con la deformada, ¿no? Por ejemplo, aquí claramente θ A va a apuntar hacia abajo, llamémosle a esto positivo, por decir. Y θ' tiene que apuntar hacia arriba, si no, no se compensaría. Entonces, si θ A es positivo, θ' es negativo, y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, hemos llegado a la misma expresión de antes para el momento. En este caso, la fuerza que se estaría obteniendo sería el momento. El momento. Entonces, el método se aplica por igual sin importar qué redundante estemos quitando. ¿Sí? Si quitamos un momento, entonces lo que vamos a tener va a ser giros, ¿no? Y si quitamos una reacción traslacional, lo que vamos a tener son desplazamientos traslacionales, ¿no? X o θ, delta o θ, como ustedes quieran. ¿Ok? Ese es el plan. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios, pero ya no hoy, sino la clase de mañana. Me gustaría, sin embargo, que ustedes
puedan darle una leída al texto hasta esta parte. Este análisis yo lo voy a hacer recién tras mis primeros ejemplos. Quiero que se entienda bien el problema con un grado de hiperestaticidad para luego ver qué pasa con grados mayores. ¿Ya? Entonces esto por el momento no lo voy a ver, pero lo que sí necesito que ya vean es el ejemplo. Ahí está, tengo un primer ejemplo, el 10.1. Por favor, con la teoría que acabamos de ver, traten de entender el ejercicio 10.1. Mañana vamos a empezar ya con nuestros ejemplos muy parecidos a esto. ¿De acuerdo? Entonces detengo aquí la clase. Si alguien quiere hacer alguna consulta, por favor, puede hacerla. Y que disculpe, no sé si ya lo mencionó en las anteriores clases, pero ya fijó fecha de primer parcial. Oh, ya, ese sí es un aspecto importante. Tras este tema, hacemos el primer parcial presencial, ¿no? Nos va a tomar este tema unas 2 semanas y media, y tras eso les voy a dar una semana para que presenten la práctica. Así es que estaríamos encontrándonos para el examen más o menos para la semana del 20 de mayo. ¿De acuerdo? Yo les voy a indicar exactamente cómo vamos a hacer ese examen, qué día y de qué manera. ¿Ya? Eso es. Pero lo que sí les anticipo es que vamos a tomar el periodo del miércoles por la mañana. ¿Ya? Eso para que vayan reservando su tiempo. ¿Ya? Puntos suspensivos sobre ese tema, todavía no está definida la fecha. ¿No? ¿Okay? ¿Alguna otra consulta? En el chat están escribiendo. No le he escuchado bien, señorita, está un poquito bajo el volumen. ¿Me repite? En el chat, Inge, hay una pregunta. Gracias. En el chat. El examen de SAP se dará junto al primer parcial. No, porque no es muy cómodo darlo en el aula presencial. Tendrían que ustedes cargar sus laptops al aula. Generalmente ese examen lo tomábamos, antes de la pandemia obviamente dábamos el examen presencial, pero utilizábamos el laboratorio, un gabinete, algo así. Déjenme eso analizar bien todavía, por favor. ¿Ya? Una alternativa es que el examen de SAP sea a distancia, así como estamos ahorita, y el otro examen, el teórico, presencial. ¿Ya? Vamos a analizar todavía esa situación. Bueno, si hay más consultas, caso contrario, dejamos aquí nuestra clase. Y que disculpe, en física dábamos examen por tema con usted, ahora solo va a ser 2 parciales y un final. No, van a ser 3 exámenes. Lo que pasa es que la última parte es la que vamos a dividir más bien. El segundo parcial lo vamos a dividir en 2 exámenes. ¿Sí? Y ocurre que hay mucha relación entre todo el temario, ¿no? Y entonces no justifica dividirlo. ¿Ya? Terminamos el método de fuerzas y hacemos nuestro examen recién. Entonces dije, este examen que vamos a dar el 20 de mayo aproximadamente va a ser la nota del primer parcial y los otros 2 exámenes se van a promediar para hacer la nota del segundo parcial. Exactamente, eso es, José. Eso es. Pero no te olvides que hay una nota de las prácticas que están acumulando, ¿no? Esos 20 puntos se están acumulando y el examen va a ser sobre 80, ¿no? Y ahí sale la nota del primer parcial recién. Ya, muchas gracias, Inge. Eso es. Listo. Ya, muchachos, yo la siguiente semana les doy más detalles sobre el tema ya de los exámenes para que vayan ajustando sus agendas, preparándose. ¿Ya? Eso es todo. Buenas tardes y hasta mañana.